Hoy nos venimos hasta el manglar de Garita Palmera, un lugar donde el agua guarda secretos, el lodo esconde vida y cada raíz puede sorprendernos. Dicen que aquí cuando baja la marea comienza la verdadera cacería, pero no andamos solos, sino en compañía de Pesca con el Gordo y su mejor elemento, la temida y legendaria rastra punchera. Nos adentramos en uno de los terrenos más impredecibles frente a nosotros, kilómetros y kilómetros de manglar. Desde arriba se muestra la inmensidad del laberinto y desde abajo veremos lo que pocos se atreven a pisar. Cada paso se hunde, cada sonido alerta, cada agujero puede esconder una presa o una sorpresa. Hoy no venimos a pasear, venimos a buscar y capturar a los verdaderos dueños del manglar. Prepárense, porque esto apenas comienza. Hemos vuelto a la Garita de Palmera con muchas buenas expectativas. La verdad que del primer encuentro que tuvimos, que pudimos entrar al mar, hemos estado con mucha gana de volver. Ya el Gordo nos había dicho que podíamos venir a intentar agarrar un par de punches y ahora creo que se da la oportunidad para poder hacerlo real. Ahora nos vamos a sumergir entre el manglar y ver si es un poco complicado, si es difícil, si es un poco más fácil o cómo es el proceso de poder agarrar un par de cangrejos. Así que esta va a ser la aventura del día de hoy y bueno, hay que empezar. Nuevamente el compañero de aventura, el Gordo. Con todos los poderes. ¿Cómo estamos, mi Gordo? No, pues bien, gracias a Dios, viejo. Encantado de que estés aquí nuevamente. La idea pues es enseñarte algo nuevo. Desde la primera vez nos dijo, no, tienen que ir a agarrar punches y ahorita, bueno, nos venimos con todos los ánimos, con todas las ganas. Nos trajo también a un colega, que, ¿cómo nos dijiste que se llamaba o le decían? Rastra punchera. La rastra punchera. Este es el hombre el que se la sabe. Dicen que tiene un brazo así más largo que el otro, entonces este hombre mete la mano y de ahí viene el punche. Y si le pones una meta diaria, él te la hace. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos de nuevo con mi Gordo a darle. A darle. Buena aventura. Esta embarcación es un poco más angosta de la anterior, porque la anterior sí tenía otras medidas. Ya el Gordo ya empieza ahí con sus trucos. Con sus trucos. La última vez al camarógrafo le tocó lamer el ancla porque se sentía... Pero ya después de las lamidas del ancla ya estuvo todo bien. ¿Todo bien, va, Gordo? Sí, aquí en el estero es un poco más diferente la Hay otras dinámicas. Ajá. Si tú no puedes sacar un punche, si tú no sacas un punche, te va a tocar que meterte un poco de lodo en la boca por 2 minutos. Está bueno, entonces sí, vamos a sacar. No, mira, yo digo que con un par de clases de la rastra punchera nos vamos. Sí, primero se saca algo, se saca algo. Yo traía los zapatos puestos, pero lo primero que me dijo el Gordo es, o te quedas en calcetines o vas a perder los zapatos allá. Ya los zapatos prácticamente eran para dejarlos ahí, pero... Primera impresión. La primera impresión. ¡Ey! Se me fue la pierna casi completa. Ese es el primer paso aquí. Tu madre con tu madre. Bueno, comenzamos la aventura, señores, con esta intro tan linda. Tenemos una pierna ya que se está camuflando entre el ambiente y ahorita comenzamos. Gordo, ¿qué anda? Expectativa de la experiencia. Explícame aquí cuál va a ser el proceso para lograr culminar con la cacería. Bueno, mi bro, el proceso de ahorita, bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar las cuevas más grandes para poder escarbarlas y a darle. Ahorita vamos a caminar en un trayecto como de unos 3-4 minutos en trayecto a donde tenemos un puesto vigilado con rastra. ¿Preparado para esta
Rastra es el mejor elemento que se tiene en esta aventura. ¿Cómo es que adquiriste la experiencia, Rastra? De decir, aquí es el punto. Ya hace mucho tiempo que veníamos a agarrar para comer por el consumo de nosotros, ¿no? Sí. Y así va agarrando experiencia uno en buscar. Pero ¿y te traía de pequeño tu papá? Sí, o? con él venía. Bueno, Rastra va a ser nuestro guía, él nos va a decir aquí es, así que emprendamos el camino. Vámonos. Creo que como no ha llovido mucho en estos días, quizás por eso está un poco más durito. Ajá, ha habido sequedad. Me dijeron, quédate con los calcetines porque así te van a amortiguar un poco. Y creo que es lo mejor que pude haber hecho, quedarme con los calcetines porque el manglar sí está pesado andar caminando acá. Miren el gordo hasta baila punta. La experiencia local, esa es la experiencia de la casa. Nos comenta Rastra que aquí, en esta parte donde vos ves el hueco y ves la parte húmeda, es porque ahí está ahorita. O sea, aquí hay ahorita. Hay otros que ya se ven más secos. Esos han salido quizás, o bueno, pero eso es lo más seguro. Bueno, hay que darle entonces. Ya Rastra ya identificó aquí su spot. Se ve grande la cueva, mamá. Esperamos de que lo capturemos porque hay veces que fallamos porque están muy hondos, no los alcanzamos. Esta cueva está grandísima. Está grande, pero Vamos a intentar. Acerca la cámara. Vamos a intentar sacarlo. Está grande. Así que ahorita Ahorita va a ser su primer intento, Rastra. Mira, ahorita va a ver qué. Sí, porque como la mano tiene que ir hasta el fondo. Sí. ¿No? Aquí no creas, ya vas a ver. ¿Crees que lo hace TNT? Pero es que este Rastra, él ya, la experiencia, imagínate dónde comenzó. O sea, yo hubiera seguido aquí metiendo la mano en este hoyo. Ahí está cerquita TNT, dale, si está cerquita, pero tiene que ser rápido. Vaya. Ay, quizás Dale. el primero lo tenía que hacer Rastra. No, para no, que no. Dele, papá. Es que no va a haber otra opción. Te digo esto, porque no todos están como este de Pacho. Ok. Va a haber uno que él zampa hasta las orejas y no lo va a capturar. Ahí y no lo va a capturar. Dale sin miedo. Vas a ir a agarrarlo. Dale, dale. Me va a morder. No, no te va a morder. Dale, solo apretarlo cuando lo tengas duro. Que tu fuerza le gane a él. Dale, tú puedes, viejo. Tú puedes, tú puedes. ¡Juela! Quítale la mano de ahí, quítale la mano de ahí. La otra sí ya me mordió, Sí. pero no hay problema. Te mordió la otra. Me imagino. No, soltalo, soltalo. ¿Cómo no? Sí, ahí está mordido. ¿Cómo no? Sí, sí, ¿ves? Ah, sí lo tiene, güey. ¿Pero qué? Ahí está ya, viejo, ya lo tenés. es No me va a tuyo. soltar, él no me va a soltar. Bien. ¡Ah! Vaya. ¿Eh? La primera Su experiencia. máquina, güey. No es como una picada de... ¿Cómo No. se siente? ¿Cómo se siente la mordida? No, se siente... Yo siento como que me rompió y me hirió, pero... No, pero- no, ellos no rompen porque no tienen mucho filo. Pero sí se siente. Es el primero. ¿Y cómo se siente agarrar un cangrejo por primera vez? Pues fíjate, no, es una locura, la verdad. Sí, es una locura. Mira, estoy bastante nervioso. Si te fijas, la mano me está temblando. Sí, la verdad. Y yo metí la mano gracias a ustedes que me estaban diciendo, dale, dale, dale. ya. No, porque no quería. Y está todo embarrado, pero Está grande. qué locura. Y estaba Pachito. Qué locura, sí. Vieron que me mordió una parte, pero no es tan...
O sea, tampoco es que te muerda así quizás. Yo pensaba que era como una mordida de las que se veían de tortuga, que no te sueltan ya. No, muerden rápido, sueltan ellos. Pero, No. y ahora ¿Y sabes cuál es la metemos? técnica? Una que otras veces cuando te muerde y no te suelta, a puro diente, lo pones en el suelo y si algún, porque bien suelta, o deja la tenaza y hay que morderlo con los dientes para que suelte, si no, no suelta. Como para arrancarle la tenaza. tenés que morderle aquí para que él afloje. Ojalá este pasemos estaba- esa experiencia en otro que saqué. Este estaba cerquita. Hombre, este estaba de lo más mansito, de lo más pachito. Pues. Así que suerte, suerte, gente. Ey, se merece un aplauso, mi respeto. Comenzamos mi bien, brother. hemos comenzado bien. la Empezamos con mañana. pie derecho. Después los vamos a lavar, los vamos a mostrar bien. Este cumbo sabe de andar Baje, puche. por un momento yo no quería sacarlo. Me dio miedo. Yo estaba con miedo cuando vi que vos la metiste y dijiste, ahí está. Y yo dije, no lo va a sacar. Me toca, bueno. Así que vámonos, sigamos. Sí, Aquí es donde me mordió. Ve. No me cortó, pero sí te dejó rojito. se nota ahí que metió la tenacita. Uf, qué experiencia tan loca. Vamos por más. Vámonos más, vamos más. Vamos por otros. Ya no le da más. Y está guerreando, mira. Ey, mucho será, gordo. Yo creo que Mira. quizás sí. Uche. Sí, Sí, va. pero solo tiene una manita, mira. No hay que tener la otra, pero más delicadita. ¿Quién me está mordiendo? Ajá. Ah. Ah, no, ahorita se vino mucha. Ya Se vino, demasiado. se vino. Ya demasiado. Se vino, viejo, se vino. Saque, espere, espere. Lo jalo de la mano. Espere, voy, teniente. Jalalo, teniente, jalalo. ¿Dónde estás? Ven, se le va a ir en otra cueva, mira, ve. Ey, se quería. Ey, este está más abusado, Sí. Bueno, hacémoslo bien que le está. Ya, gente, ese es el Ese segundo. sí estaba bien Ey, este está metido. hondo, Tenemos dos ya. Viejo, hasta se asusta donde mete la mano, cree que es estar grande, no es estar grande. En primera instancia uno puede pensar que donde ves el agujero, allí es de que van a meter la mano y de una vez va a estar ahí el cangrejo. Pero no, aparte de que empieza a sacar el lodo del hueco, luego de eso también está rompiendo, quebrando las raíces y buscando otras alternativas que donde se pudo haber ido. La verdad que no es solo de meter la mano y sacar punches, es mentira, va gordo. Es Esto- bastante la experiencia, mi hermano, porque a él, mira, pues lo ves, que la cueva la tiene acá, pero ya adelante les él va ya a está salir buscando en otro punto. en otro sí. lado a ver si le llega recto a la cueva o hay que meter más adelante la mano. Solo obsérvenlo cómo lo hace. Si está a pacho, se lo deja a él. Mira dónde viene ya la cueva. A la bestia. No, sí me agarró con todo. Yo pensé que sí me había roto, fíjate. Pero no solo una picadita, dijo, de abeja, pero de esas negras que andan. Va, gordo. Es que, ey, el gordo nos dijo, no, hombre, si esto es como una picadita de abeja, va, gordo, pero de esas negras que andan un gran aguijón. Mejor te hubiera dicho pura picada de alacrán. Ah, sí, pura picada de alacrán, sí. Que se siente más. Pero, ¿y cómo vas definiendo dónde vas a escarbar más? O sea, porque comenzaste aquí, pero ¿qué te hizo pensar que ibas al otro? Porque le metió la mano a él. Y venía por aquí. Luego va para acá, por la de adelante. Porque cuando la cueva llega a un punto que ya está recto para abajo, no hay que darle más que meter la mano. Y si lo alcanzas, Ahí es. y si no, pues allí queda. Por lo menos ahorita Está muy hondo. ya dio punto ya. Es en esta entonces. En este. Ok. Rastra metió todo el brazo. Se fijan, todo el brazo, y el Rastra es el que tiene los brazos más largos aquí del team. Y no se logró en este. O sea, corrimos con mucha suerte en el primer hoyo a agarrar uno, ¿ah? Pero es parte de la experiencia. Tenemos otro. Dale otro. Dale. Ahí metete como podás. Cállate. Si no lo das de un solo, se mete igual que viene. Pasa lo mismo. La cueva sigue para abajo. Es como que estaba a media cueva. Hoy sí lo tiene ahí. Sí, papá. hoy sí lo agarré bien ya. No, miren, allá va otro que acaba de meterse a la cueva. Está grande. Es de los amarillitos. Sí. Es de los amarillitos, mira. De lo bueno. ¿Ves? Va. Tenemos otro. Bueno, Está grande ese animal. Grande.
Mira, ve, lo tocó, cállate. Lo tocó, mira, ve. Ya hay señal, viejo, acomódense las cámaras. Acomódense las cámaras. Ey, está grande, gordo. Que ya viste que andan avispados ahí. Estaba apagado. Se lo metió más. Pero da chance de irlo buscando más adelante en la cueva. Sí, pero... No está fácil para sacarlo. Tu máquina. Se fue bien adentro. ¿Ya lo sentiste ahí? No, no lo toqué. Cuando nomás metí la mano sí era de haberlo dejado, pero no lo alcancé. Lo dejamos. Sí, ¿cómo Sí, lo saca? toca. Mira, ve cómo es. Si toda la pierna ahí. Mira, ve, ¿qué era que pasa? Se va a quedar. Ha de haber estado grandísimo. ¿Ves cómo está la cueva de grandísimo? Unos se van. Hay huecos que se pierden. Acaba el brother de meter toda la pierna. Y ya no daba. Estoy en ese momento que yo ya ni sé dónde pasar. Todo esto tenés que quebrarlo y irte así. Y Rastra Punchera se ha dado el tour en todo esto. Yo no sé dónde abre brecha. En lo que es el nosotros, hombre. Él es el hombre. en lo que nosotros vamos caminando, él ya está escarbando otro. Nosotros estamos viendo todavía 2 agujeros antes que él ya escarbó y él ya está en el tercero. Quiebra ramas, saca lodo. Ese hombre es la máquina de aquí. Y miren uno, para pasar un pedacito todavía tiene que acoplarse, ver dónde te puede dar la salida mejor. Y ahí te vas. No está fácil, la verdad. La arrastra deja espacios para que nosotros podamos capturar. Y ahorita va el gordo. Es su turno. Me va a tocar que meterme acá. Arrastra hizo todo el trabajo pesado y aquí va el gordo. A hacer. Correcto, papá. A culminar. Culminar la acción. Eso se tiene que hacer sin miedo. Está grande, viejo. Ahí estás. Oh, no te mordió nada, eso está. Ya me había prensado. Escucha, viejo. Ahí está grande. Grandísimo, viejo. Sí está enorme ese. Sí está grande. Para que veas que ya vamos 1 a 1. Sí. A ver qué gana, loco. Juela. Y mientras la arrastra ya está verificando otro hoyo, no sé cómo ha llegado hasta allá también. Aquí nosotros todavía. Chulada de cangrejo. Rastra, en todo tu tiempo que has estado haciendo esto, ¿qué ha sido lo más loco que te ha pasado? Que me mordió la vez pasada, gordo. Que me mordió algo y no quedé con dudas de saber qué era. ¡Ey, viste! Un garrobo, loco. Más de un garrobo acaba de caer a la par de nosotros. Y mejor huyó porque nunca supiste qué era. Pero ¿cómo sentiste la mordida? Como algún pescadito, no sé. No era mordida de De cangrejo. cangrejo. Y el más grande que ha sacado, como más o menos la medida. Así como ese que sacó el gordo, creo. Sí, ese que sacó el gordo está grande. Es el que te iba a morder el cuello ahorita, ¿va? Y la arrastra me está acomodando el spot porque yo no cabía. El segundo intento, todavía tengo la lesión de la primera, pero vamos. Estoy nervioso, mae. Esto no se pierden los nervios nunca.
Dale, se te va a ir metiendo. ¿Y qué era esto entonces? Ese es. No, pues se fue maje. Dale, 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 dale. A la bestia. Dale sin miedo, TNT. No, maje, no lo encuentro. No, dale más abajo. Dale más abajo. Puta madre, qué nervioso. Dale sin miedo hasta que lo oyes. Ahí estaba. Sí, creo que sí. No, no sé si es una raíz. esa. Dale, apretalo y sacalo. ¿Qué es eso? A la bestia. Ahí viene. Oh. Ah, el brazo. No se dejó. Tengo solo el brazo aquí. Dale, dale, se te va a ir más para adentro. Tengo el brazo. Dale sin miedo, papá, A la tú puedes. bestia. Ay, Dios. Aquí viene. Ya lo agarré. Hoy sí. Oh, ¿Te mordió? oh. Sí, pero me soltó. Oh. A la bestia. No, es que como que está agarrado de algo. A la bestia. A la bestia. Ahí viene. Tú puedes, tú puedes. Viene. Dale, tú puedes. ¡Ahí viene! Un grito más duro. ¡Ah! Para ustedes puede ser algo práctico, pero yo estoy demasiado nervioso. El segundo cangrejo. Saqué la primera tenaza primero y me tenía agarrado con la otra, me mordió, pero como creo que no está tan grande, me soltó porque se quería acomodar para no irse. He metido casi todo el brazo, si ustedes se fijan. Eso es una locura. Maje, qué adrenalina tan Sentir loca. el peligro tan Qué cerca de tu adrenalina tan loca. Miren, estoy temblando, gente. Porque vas a meter la mano en un hueco donde no sabes qué pasará. Yo sé que te trae recuerdos, pero no. Estoy sudando, estoy enlodado. Estoy nervioso. Estoy atrapado. A la bestia. Yo apenas con 2 cangrejos, miren cómo estoy sudado, enlodado. Y con eso dicen que por cangrejo te están dando entre $1 a 1.50 o a 75 centavos. Yo con $2 me doy por servido, gente. Es una locura. He metido la mano. Cuando la metes, vos tenés que estar buscando y no sabes si él ya está listo para apretarte con sus tenazas. Y estás en ese proceso, estás bien nervioso y cuando lo empezás a tocar ya sentís que algo te va a morder. Es una locura. Vamos por el último. Por fin la rastra nos ha llevado por un camino donde sí realmente hay camino. Hemos pasado entrando así, exactamente así, ¿ve? Entre el manglar. Pero ahorita vamos a ver cómo saca el último. No sé a quién le va a tocar. Él hace casi que todo el proceso de ver en qué cueva está, dónde está, hasta que lo toca medio y dice, vaya, aquí está, metan la mano. De lo contrario, yo creo que con el gordo lleváramos uno quizás, a lo máximo. Mira, ve. Juela, viejo. Qué loco. De los amarillos. Ese, el amarillo, es más complicado agarrarlo. No. Es bueno para comer. Sí, casi siempre están bien gorditos. Gordo. Esta es gordura lo que tienen acá. Casi siempre está gordito. Ahí está grande. Está grande, va, viejo. Sí, está Pero ¿viste cómo grandote. iba? Había para allá, Ajá. había para acá y luego para acá. Pero es que el brazo que tiene también es... Pero solo guacha, hay que buscarlo. Hay que ir saliendo adelante en las cuevas. Esa es la última captura que tenemos por hoy. ¿Cuántos llevamos ahí, mi gordo? Llevamos. Llevamos 5 quizás. El gordo, este gordo, wow. Donde llevan 6, ¿no? ¿Sí? 1, 2. ¿Será que es el más grande ese? Ese es el más grande. Así es. 7 llevamos. Y la Una tenaza. Si no Ese es el perdonamos más nada. grande que ha agarrado ahí la rastra. Vamos. Definitivamente no tenía ni idea
de cómo era el proceso para poder agarrar un cangrejo. Lo que pensaba era como que salían de la playa a la arena y que ya en la arena podías agarrarlo de algún hueco pequeño. Pero viniendo acá al manglar y teniendo esta experiencia, te das cuenta de que todo el proceso es bien difícil. Desde el momento que vas ingresando al manglar, que no es para nada fácil, tienes que quebrar ramas, tienes que pasar por un punto, se te traba la camisa, se te traba el short, te vas rayando. Desde ese momento ya hay un desgaste corporal para ingresar y para poder buscar los cangrejos. Y acá hay un montón de orificios donde son las cuevas de ellos, pero no en todas hay cangrejos. Y en las que hay también meten la mano y luego abren hacia adelante, porque el que tiene más experiencia, él ya sabe si se han ido para un lado, si han ido para otro. Y él va metiendo las manos e incluso hay partes donde empieza a cavar otra área y dice, bueno, es que esta cueva me dirige para otro punto. Entonces ya es como el conocimiento que él ha adquirido para saber dónde va un cangrejo. Luego de esto tenés que meter toda la mano y si lo encontrás, ahí ya es que empieza el fronteo con el cangrejo, porque ya viene el cangrejo y se quiere defender. Entonces cuando él ya está en defensa, vos tenés que meter la mano. A mí me mordieron, en las 2 ocasiones que saqué me mordió. La primera mordida sí fue bastante dura, ya la segunda fue más tranquila, incluso le arranqué la tenaza, pero todo el proceso, incluso de quitarse el miedo para meter la mano, es complicado. No me queda más que decir que valoro mucho el trabajo de esta gente que está haciendo, valoro mucho a las personas que este es su día a día, porque es algo que no cualquier persona también lo va a venir a hacer y va a venir como a disfrutar del momento por hacerlo, sino que esta ya es una experiencia. Vos en este espacio de manglar, con los cangrejos, con los animales, de una, la interacción es full y la adrenalina es hasta el tope. Le decía al gordo que una de las cosas que sentí bien similares cuando pintaba graffiti bastante y salía a pintar ilegal, ese momento que estás haciendo la interacción de pintar un espacio que no es tuyo y que te puede capturar la policía o te pueden regañar por lo que estás haciendo, es ese mismo momento cuando metes la mano y vas a sacar al cangrejo y no sabes si te puede morder o qué va a pasar. Ahí está la mordida. No es mucho, esto no es nada. No es nada, viejo. ¿Qué pensás de la experiencia, gordo? No, pues fue una experiencia, me imagino que inolvidable para vos y la gente que va a ver este video. No sé si ya lo habían Del visto día a en tu día, canal. tu día a día, güey. Día a día. A veces son estas aventuras, a veces de otras, pero al igual toca, viejo. Vayan a suscribirse al canal del gordo. Se los vamos a Acá agradecer. se los voy a dejar abajo, porque está subiendo contenido de todo lo que hace, en los manglares, mar adentro, así que vayan a darle amor. Muestren el cariño de la comunidad del TNT, vayan a darle amor, gente. Todos vayan a poner TNTs cuando vayan de TNT. Venimos por el TNT, pónganle en su video para que él vaya también y les responda De las y gracias. les dé amor a ustedes. Y mira, viejo, después de esto, yo te quisiera invitar a otra aventura, si tú quieres, si tu gente. ¿Qué posibilidades hay que entre mediados o antes, nomás empieza el invierno, a nosotros se nos alborota lo que es la langosta? Y si gustas, estás invitado. ¿Cuánto tenés que adentrarte al mar? Es una altura a veces de 2-3 millas para poder ir por las langostas con redes Maya 4, arrastre. Bueno, si ustedes quieren este contenido, coméntenlo ahí y nos vamos a traer langostas con el gordo, Langostas mira. para la gente de TNT. Claro. Rastra, ¿vos cómo has sentido para hacer mi primera experiencia intentando agarrar cangrejos? Bueno, agarramos cangrejos. ¿Cómo me viste ahí en el...? Por ser primera vez, lo hiciste bien, porque sacaste dos puntos. Mira, pero es que ese momento que estás metiendo la mano es nervios a full. Sí, bueno, yo me sé, imagino yo sé, que vos por- ya no sentís nada, No, pero... por eso te digo,
por ser primera vez, los nervios lo molestan a uno y el miedo y todo, pero sí. ¿Ya ha llevado a alguien que haya venido a crear contenido y que le haya dado miedo meter la mano? Sí, igual a vos, ya hemos llevado a varios allí, que igual. Pero lo hagan siempre Sí, por lo hagan el amor de que la gente vea que uno se esfuerza Sí. a cualquier cosa por llevarles un buen contenido. Pues. Y tuvimos mucha suerte en el primero, Sí, en que el primera primero sí bombazo. estaba cerca, si yo he metido el brazo quizás por acá. Sí. Bueno, mi gente, con esta me voy despidiendo. La verdad que muy agradecido por todo el apoyo que le están dando al canal. Muy agradecido con estos personajes, el gordo que me ha apoyado un montón en esta zona haciendo lo que queramos. Ya les dije, ¿qué ha sido tuyo? ¿Qué ha sido? No puedo decir eso. Ya le dije que el gordo ha hecho lo que ha querido con nosotros acá. Un día esperamos tener al gordo allá en San Salvador y se pueda aventurar. Siquiera que hayan 20 comentarios en este video que quiere que vayamos allá, Ajá. Y vamos allá. agradecido también con la rastra punchera que, hey, de no haber sido por vos no agarramos nada quizás. ¿Y querés que lo lleve cuando vaya Sí, allá? sería bueno, man. Lo voy a llevar. De no haber sido por vos no agarramos nada, rastra. Sí, tal vez hubieran agarrado uno, no más dos, pero Me tal hubiera vez esforzado más yo. chiquito y- Sí, te hubieras esforzado más. Lo que pasa que uno estaba aquí, la rastra ya tenía 2 hoyos que ya él había Limpio, explorado ya ahí. de solo darle. Y aparte de eso te abría camino, te quebraba ramas. No, hombre, este rastra completo. Gracias, rastra, buena onda. Por todo el apoyo también. Gente, denle like, suscríbanse, acuérdense que eso es la ganancia de nosotros. Con eso nos apoya un montón y que nos viralicemos un montón. Gracias por el aguante, los quiero un montón. Chao.